Bueno, pues ahora sí, parece que ya estamos en ambas plataformas, tanto en Facebook como en Nexo México. Ahora sí, nada más ahí me falta, parece ser, estamos ahora sí Ahora sí. en las dos plataformas, tanto en Nexo México como también en Zoom. Bienvenidos a todos, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, a nombre de Representaciones de Audio, mi nombre es Fermín Vázquez. Los invitamos ahora sí que a este webinar, extrañamente en viernes, pero bastante cool también para ser viernes. ¿Cómo lo ven, chicos? Es Pues a mí bueno como para que me cerrar la gusta más en viernes, ¿no? semana. Aparte, los temas van a ir siendo más específicos y más sabrosos, ¿no? Entonces sí se antoja más para cerrar la semana. Parece que estamos teniendo ahí un tema con mi micrófono, entonces, si quieren ahí iniciar ustedes, empezar la charla y ya me voy incorporando mientras vaya sucediendo. Te escuchas bien, Buen día, ¿eh? buen día. A ver, Fermín y Diego, si se recuerdan de esta playera. No. A veces acá por el sur me preguntan, ¿y dónde consigue esa ropa? Le digo, yo me he visto en representaciones de audio. Boutique. La boutique. Yo no sé, voy a tirar. Ustedes creo que ya saben cómo es el manejo de esto. Yo siempre me voy por la esquina y tiro el centro y acá hay unos cabeceadores. Lo único que sí, nunca pusimos nadie al arco. Un día nos van a meter un gol. La semana pasada hicimos un avance acerca de diseño de sistemas. El que la vio, nos quedaba un pendiente que era referido a integración. Entonces, esto de mitos, leyendas, realidades, lo vamos a ir incorporando en este tema que estaba pendiente. El pendiente era precisamente la integración, pero recuerden que esto tiene 2 o 3 etapas, el de mitos, así que este es más suave. Vamos a comenzar con algunas cosillas. Vamos a ver cómo sale. Muy bien. Ok. El pendiente era la integración de los sistemas de sonido, ¿no? Entonces, los requerimientos para garantizar la calidad y confiabilidad son requerimientos de poder, recuérdenlo porque lo vamos a ver por etapas, requerimientos mecánicos, requerimientos de cables y conexiones, y por último, por supuesto, para la confiabilidad, es la prevención de fallas. Fundamental. Dentro de los requerimientos de poder, a ver, consumo de energía. Eso está bien interesante, fíjense. Ruido rosa. Hay que tener en cuenta el rango de frecuencia que se usa, la dinámica y el factor de cresta. Para una señal musical masterizada y comprimida, el consumo de energía está basado en Pimax, potencia máxima dividido 8. Es una definición histórica. Hoy en día, el programa está más comprimido y la dinámica reducida, nos guste o no. Cuando decimos idle o en reposo, es el consumo cuando no hay audio pasando a través del amplificador o stand-by. Roberto, una pregunta, o sea, Sí. esta definición de potencia máxima 8 histórica, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Cuándo es cuando esto se consideraba una definición? 20 años. Sí. 20 años. Sí, lo que pasa es que sí, en realidad, hoy por hoy, sobre todo si hablamos de
programas masterizados están mucho más comprimidos, guste o no. Sí, no, es todo un tema. Sí, ahora lo vamos a ir tratando, creo, como salga. Primero, como nos mostró Diego la semana pasada, nuestro Power Calculator tiene en cuenta la disipación térmica y el consumo del corriente. La señal ingresada es un peak noise, banda completa entre 22 Hz y 22 kHz. Y podemos decirle si estamos trabajando a 120 volts o a 230 volts, ¿no es cierto? El primer chiste del cual es un gremio del cual tengo anécdotas que hoy por hoy encerrado en casa me son risueñas, es que yo hice el primer show, pedí una planta de 100 kilowatts, el show duraba 3 días, el segundo día vuelvo al show, hay una planta de 50 kVA. Le pregunto por qué. Y porque yo medí ayer y estaban consumiendo 40. Claro, es decir, primero, la pinza amperométrica o el medidor de la planta no me va a indicar a mí los transitorios. Si tenemos cuenta que un transitorio tiene un pico de 6 dB, son 4 veces la corriente. ¿De dónde va a sacar ese 4 veces de voltaje el amplificador en su salida si no es de la fuente de poder? En el caso de Nexo de los NXAMP, la ganancia, que es la relación entre entrada y salida de voltaje del amplificador, está calculada, está fijada a 26 dB, porque es la manera más lógica de establecer el control sobre uno de los controles sobre el altavoz. Es decir, si de dónde extrae, como dije recién, la corriente para generar la tensión alterna de salida en la bornera del amplificador, es de la fuente. Si la fuente cae supongamos que la planta no está entregando la energía suficiente, entonces el amplificador y el que recuerda los viejos 242 se va a acordar de las alarmas intermitentes, en donde le decía, le estaba demostrando a usted que la ganancia del amplificador estaba fallando. Es decir, si la ganancia es más alta, va a haber un mecanismo de control, pero también el mecanismo de limitación se va a activar cuando le pida una tensión a la fuente que no puede entregar. Entonces, automáticamente el NXAMP va a cerrar la entrada, le va a mostrar un pico, una protección, como si usted tuviese un alto desplazamiento del cono. De modo que, si ayer a mitad de la planta lo que tengo es una superabundancia de luces rojas, sobre todo en las bajas frecuencias, donde requiero de más consumo. Ahora bien, ¿cómo calculo la potencia necesaria de la planta? Hay que acordarse primero que no solo es entregarle la energía necesaria, sino en muchos de los casos existe un tipo de energía que se llama energía reactiva. Algunos equipos absorben de la red, pero que luego la devuelven o no la consumen, por lo que se supone un consumo y hay que generarla extra, ¿sí? Es decir, eso se llama corrección del factor de potencia. Es decir, la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. La tensión depende de la red o de la planta, pero la intensidad varía con el consumo.
Caso 1. La corriente se desfasa respecto de la tensión, que eso se llama coseno phi. Por ende, no se aprovecha toda la potencia de la red. Pero ese no es el único malo de la película. La distorsión armónica producida en los condensadores, transformadores y diodos de las fuentes SMPS, aumentan el riesgo de necesitar una corrección del factor de potencia. Hoy por hoy, y si ustedes lo miran así, ¿no? Una fuente común tenía simplemente un optoacoplador en la salida de la fuente, tenía un controlador para el transistor que hace el switching. Hoy por hoy, lo que se agrega aquí es un corrector del factor de potencia, para que la tensión consumida esté en fase con la potencia entregada. Por ende, si nosotros calculábamos, ¿no?, que los watts que necesito es volt por ampere, ¿no es cierto? Sí. Recordemos que cuando decimos KVA, simplemente son miles de volt por ampere, o sea, un kV es un kilowatt, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, un ejemplo en 220 volt. Tengo 10 NX-amp, 4x4, ¿no? En 220 dijimos que, recuerden que tiene dos fuentes, de 32 amperes cada uno se suman. Es decir, de 16 cada fuente, ¿no es cierto? Tiene dos sockets de 16. Tengo 32 amperes necesarios por cada uno. Los vamos a sumar todos y vamos a decir que tenemos 320 amperes, ¿no? Watt es volt por ampere. Volt por ampere es 320 por 220 volt. Nos da 70.400 watts, o sea, 70.4 kVA. Anteriormente lo que teníamos que hacer era decir, ok, pero yo tengo una energía reactiva en la red y necesito entregársela a los amplificadores. Más o menos, no es lo mismo un refrigerador, porque existe en todos los artefactos eléctricos. En un refrigerador no es lo mismo que en un amplificador, por ende estaba calculado que un amplificador entre los que se encontraban en NX-amp tenía una energía reactiva de 0.8 y dividíamos lo que me dio acá, 70.4 dividido 0.8, y lo necesario para entregarle era 88.000 watts, o sea, 88 kVA. Ese es el cálculo de mi planta. En el caso de los MK2, hay en la fuente un nuevo corrector de factor de potencia. Por ende, podemos olvidarnos de este 0.8. Lo que quiere decir, lo que equivale a que la energía a entregar es exactamente correspondiente con el consumo estipulado, ¿sí? Ok. Requerimientos mecánicos. Habíamos visto que era necesario hacer una interpretación de la data mecánica en el NC1. Teníamos la información del arreglo a la izquierda arriba, la información de la carga de trabajo y la información de seguridad. Dentro de la información del arreglo teníamos la altura, la profundidad y la distancia necesaria desde el punto de rigging hacia adelante y hacia atrás, lo que se llama clearance. Ahora bien,
también. Y esto, ayer lo discutíamos con Fermín de algunos casos conocidos, en donde sí es necesario contar con la certificación. Fíjense que es muy importante. Hay dos tipos de certificación para cuando usted hace algún desarrollo. Usted puede obtener toda la información necesaria. Primero, la documentación mecánica obtenida por las pruebas de destrucción. Y eso está disponible en todas las versiones de NS1 últimas. Se agregan los nuevos productos, obviamente, pero estas especificaciones las hizo un tercero, estas las paga Nexo para que las realice una compañía alemana, son pruebas en destrucción. Robert. Y otra cosita, sí. Es importante saber que, vaya, Nexo no se certifica a sí mismo, ¿no? En cuanto a estos factores de seguridad, como, bueno, en estas certificaciones como la TV y eso, ¿no? Que es sumamente importante y básicamente en Europa pues no sale nada relacionado a la seguridad sin antes pasar por esta certificación de TV, ¿no? Correctísimo, Diego, lo acaba de decir, o sea... una es lo que hablamos recién, la certificación para los accesorios de montaje de Nexo, ¿no? Que eso está realizado externamente, Nexo no se autocertifica. Y luego TV también está certificado fuera por esta compañía que obviamente hoy por hoy todos los carros europeos tienen certificaciones TV, por eso mismo la industria americana está, digamos, todos los consultores, etcétera, están pidiendo certificaciones TV. Y por lo mismo, Robert, ahí nada más me gustaría complementar que justamente es importante que todos los amigos que nos ven, usuarios de la marca, pues utilicen pines y utilicen pues totalmente todos los accesorios que vienen por parte de la marca, ¿no? Tienen estas certificaciones, tienen estos cálculos, y sí, aunque se vean unos pines súper pequeños, realmente tienen ese valor, ¿no? Así es, Fermín. Y recordemos que pues básicamente ese pin va a cargar 4 veces el peso total del arreglo, ¿no? A su máxima capacidad. Es decir, si tú vas a colgar un GOS 12, un 12 por lado o algo por el estilo, ese pin te tiene que aguantar 4 veces el peso total de esas 12 cajas, ¿no? Entonces, muy importante, amigos que nos están viendo, nos están escuchando, que ocupen estos pines, ¿no? Hay que evitar tornillos y demás cosas ahí medio improvisadas. Es que luego pues es fácil, ¿no? Dices, bueno, pues es que esto aguanta, ¿no? Se lo pongo, ¿no? O a veces hay quien puede pensar que los herrajes son muy costosos, muy caros, ¿no? Pero pues es precisamente porque tiene esta certificación y esta garantía, ¿no? Además de que te garantizan los ángulos, te garantizan la correcta posición y acomodo del equipo, ¿no? Pero pues sí, no es poca cosa, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Habíamos platicado, ¿no? Hemos visto cualquier cantidad de cosas insertadas luego ahí sí. en donde no debería, ¿no? O sea, un alambre, un cable, un clavo, ¿no? Sí, algo importante, Chacho, también es que, por ejemplo, pues sabemos que la resistencia de estos materiales cambia incluso cuando empieza a haber viento, ¿no? O, por ejemplo, en estados como Veracruz, aquí en México, donde el norte viene muy fuerte, básicamente la resistencia que causa ahí todo el arreglo pues es muy alta, ¿no? Entonces, si tenemos un pin dañado o estamos poniendo un tornillo, pues obviamente se va a debilitar más rápido, ¿no? Algo que no esté certificado. Ok, nos vamos a entretener ahora con los requerimientos de cables y conexiones. Primero hablemos un poquito de las conexiones análogas, ¿sí? Obviamente, conexiones análogas de entrada a nuestros amplificadores, a nuestras consolas. Son bajos niveles de línea micrófonos, son sensitivas
al ruido y al loop de ground, de tierra. Por eso lo que usamos es el cable shielded de un hot y un cold. Ahora, no hay una restricción severa aplicada a lo largo del cable. Sí que la conocemos, pero no es severa. Se necesita una conexión simétrica para mantener, con par blindado para mantener la calidad. Y respecto al loop de tierra, son muy sensibles. ¿Por qué decimos loop de tierra? Exactamente. La tierra está conectada en nuestro, si lo decimos, por el tipo de conector que hay en la pared, podemos estar hablando de un sitio cerrado o de una casa. Y obviamente la tercer pata que va conectada a la tierra tiene una diferencia de distancia respecto de la segunda, donde va conectada la consola. Acá podría estar el amplificador y acá nuestra consola, ¿no? O sea que el loop, al haber una diferencia de potencial entre la tierra del primer conector y la tierra del segundo conector, aparece un loop de masa. Podemos hablar largamente de esto, que sucede en los shows en vivo, por diferencia de potencial, en donde ya la cosa es más severa, porque obviamente si la distancia equivale a un 50, 60 metros de snake o de manguera de audio, lo que vamos a tener es un hermoso chispazo cuando conectemos el output de la consola con el input de los amplificadores y vamos a quemar o la salida del pre del mix o el pre de entrada del amplificador, ¿no? Nada nuevo. Y ya que estamos, hablemos. Nada sí, nuevo, si estamos... pero muy recurrente, Robert. O sea, digo, es algo a lo que todo mundo se enfrenta cuando entra al audio en algún punto, ¿no? A mí me pasa en algunos países que llego y me dicen, no, pero acá la tierra no se usa. ¿Cómo que no se usa? Es decir, perdón, que no se use en el gremio es una cosa, pero las plantas, el generador trifásico de la derecha tendría que tener su punto de ground y de chasis del generador conectado con una varilla a tierra. Para eso, los conectores que utilizamos en nuestros sistemas de sonido tienen tres patas. O sea, uno es el vivo, el otro es el neutro y el tercero es la tierra, porque el neutro es el retorno de la corriente que viene por el hot. No es la tierra. Es muy acostumbrado y nos ha pasado, qué sé yo, estar en un show con un operador muy conocido que no se animaba a estrenar su consola. Era una D-Live, me acuerdo, y estaba recién llegadita. La trajo a la isla. Y claro, había como 70 boles entre el neutro y la tierra. Dios. Y él no la quería conectar. O sea, ¿por qué? Y es muy simple, la voy a volar y es nueva. Ok, ¿cómo pasaron como unos 20 minutos y busca que te busca? En un momento dice, pruebe ahora. Había 0 volt. ¿Pero qué habían hecho? Adivine, chacho, ¿qué habían hecho? Habían unido seguramente la tierra y el neutro. Exactamente, desapareció la diferencia de potencial entre la tierra y el neutro, pero allá en los racks seguía habiendo 40, 50 volts en los chasis de los amplificadores, porque el ground de la fuente o de la placa del amplificador está conectada al chasis. Era por eso que en algunos artefactos, ahora acá no se usa porque la fuente la gente se empezó a acostumbrar a no hacer este tipo de tretas, pero la mayoría de los artefactos electrónicos tenían un ground leaf, que era una forma una llave para soltar el chasis
del circuito eléctrico del crossover o del ecualizador o mismo del amplificador. Eso para evitar precisamente los retornos de corriente al unir tierra con ground, ¿no? Tierra con neutro, perdón. Ahora tenemos un hermoso tema que ahora vamos a usar los cables de salida. Vamos a hablar de los cables de salida. Ahora sí tenemos en los altavoces tenemos un alto voltaje, ¿no? Claro. Por supuesto, no precisan conexión simétrica porque los niveles de voltaje son altos, pero aplica una restricción a lo largo del cable. En principio, podríamos hablar del factor de amortiguamiento, que nos dice la habilidad del amplificador para controlar el movimiento del altavoz. El damping factor es una relación entre la impedancia del altavoz y la impedancia de salida del amplificador, pero eso es una cuenta ideal que nos da un fabricante teniendo en cuenta ciertas condiciones del altavoz y del amplificador. Eso es, por ejemplo, si hablamos de que un amplificador no puede controlar el movimiento del altavoz, lo que vamos a tener, por ejemplo, un sonido de bombo indefinido, un altavoz con parlante flotante, o, por el contrario, cosa que nunca ocurre, un extremado control del amplificador. ¿Cómo lo puedo explicar? A ver si tengo algo. Aquí. La suspensión del altavoz no retorna, vuelve a la bobina hacia adentro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Prácticamente estamos viendo, si lo miramos en el sentido de derecha a izquierda, es un micrófono. Está generando una corriente en contra. Por eso es que existe este micrófono de bocina, ¿no? Yamaha. Claro, exactamente. Ahora bien, hay un coeficiente total de sobretensión del altavoz a la frecuencia de resonancia, ¿no? Ese coeficiente total depende de el coeficiente mecánico, que es el que estamos viendo acá en azul, y el coeficiente eléctrico, que es la bobina en rojo. Digamos, los altavoces que más complican el factor de amortiguamiento es en aquellos cuyo parámetro de coeficiente eléctrico es mayor que el coeficiente mecánico. Podríamos decir también. O sea que sí, tienen más capacidad el coeficiente eléctrico para moverlo que la capacidad misma de la bocina, ¿es lo que estás diciendo? Sí, donde dentro de los parámetros de Thiel, ¿no es cierto?, el coeficiente eléctrico es predominante sobre el coeficiente mecánico, voy a tener problemas para controlar el movimiento del altavoz, porque la corriente inducida en sentido inverso va a ser mayor. Ok. En aplicaciones en vivo, el damping factor es realmente manejado por el largo y el calibre del cable. Por eso, para nosotros en nuestro Power Calculator, vale mucho decir que nosotros no solo es impedancia del altavoz sobre impedancia de salida del amplificador, sino deberíamos decir que el damping factor es impedancia del altavoz dividiendo impedancia de salida más la impedancia del cable.
¿no es cierto? ¿Cómo va a afectar la impedancia del cable? Bueno, nos mostró Diego el otro día que obviamente más largo es el cable o más fina su sección, va a aumentar este valor, va a aumentar la impedancia, por lo cual, si suma este valor, baja este. ¿Qué sé yo? Si usted tiene, por ejemplo, para un convencionalismo rápido, es decir, que el máximo permitido de cable permitido es la impedancia de carga de la bornera, ¿no? La impedancia total, no de cada caja, sino la impedancia total que usted va a cargar por la sección del cable en milímetros cuadrados, ¿no? Así es, Robert. Por decirlo brutalmente, digamos que... Recordemos, Robert, que este calculador lo tenemos disponible nosotros, si alguien lo requiriera, como se los podemos pasar, ahí lo tuvimos presente en el webinar pasado, entonces si alguien lo requiere, pues con gusto se los podemos dar, ¿no? 8 ohm por 2.5, una carga de 8 ohm por 2.5 me va a dar un largo sin pérdida por convencionalismo de 20 metros, ¿sí? Obviamente, lo máximo tolerable, audiblemente, no para el amplificador, obviamente, ¿no? Son 4 veces esa longitud. Podemos jugar un poco, si queremos, con el damping factor, porque también el Power Calculator nos muestra el damping factor, lo ideal tendría que ser mayor a 20. Fíjense, okay. En esta columna la estoy mostrando correctamente, esta columna, donde dice 17.4. Sí, Robert. Tú perdóname, pero no me animo honestamente a usar el lighter, porque la semana pasada quise usar el lighter, mejor rayada todas las diapositivas de la primera hasta la última. Okay. Por ejemplo, si miran ahí donde dice Damping Factor 17.4, primero, le voy a aumentar la sección de cable. Estoy en 2 milímetros y medio, 2 milímetros y medio cuadrado, le voy a poner 4 y me está dando mayor a 20. Eso es muy interesante. Vuelvo a mis 2 milímetros y medio, ¿no? Y el damping factor se fue. Ahora le voy a sumar solo 4 metros de cable. Y el damping factor bajó en más de un 20% por 4 metros de cable. Cosa que no me pasaría en el caso de usar 4 milímetros. Que recordemos ahí un poquito que el 4 milímetros es como un calibre 10, un calibre 11, 10, ¿verdad? Es un calibre 10 sí, para aquí en México regularmente así lo manejamos. Pásalo a pesos porque así... 2.5 sería como un calibre 12, por ejemplo, ¿no? Bueno, el resto lo mostró Diego, pero si alguien quiere, por favor, que solicite algunas experiencias más, yo solo me refería al damping factor, ¿no? Cualquier cosa le pedimos a Diego que nos muestre. Y sobre todo, Robert, que esto sí va a influir sobre, pues obviamente lo que estamos viendo aquí, el tiro del cable, ¿no? Hay muchas veces que nos dicen, oye, pues es que yo he puesto una torre de delay y para no poner el amplificador hasta allá, pues he tirado un cable de 80 metros, ¿no? Y pues sí se oye, ¿no? Sí. Definitivamente sí se oye, pero ya el rendimiento pues va a ser muy, muy distinto. Eso lo podemos ver en 2 columnas a la izquierda donde dice Cable Attenuation, ¿sí? A medida que aumentemos el largo del cable, vamos a tener... A ver, ¿dónde es donde cae? ¿Dónde es donde cae 6 dB? Tendría que ser un cable larguísimo, ¿no? Sí, bueno, 3 dB. 3 dB, ¿no? Ya que es lo que ya están fuera de lo permitido. Porque lo que hacemos es aumentar al disminuir la sección, lo que aumentamos es la resistencia al paso de la corriente.
al paso de la tensión, ¿no? Por decirlo de esa manera. Bien. Ya que estamos hablando porque hablamos del damping factor y hay algo que siempre nos preguntan y es parte de los mitos populares, ¿no? A mí me ha tocado llegar a una tienda y que me diga el vendedor, pero mire, yo lo siento muy duro al PC-15. ¿Cómo duro? Mire, escuche esto, era un altavoz fabricado en China, una marca conocida, pero fabricado en China, y tenía un criterio de decir, mire, este a bajo volumen, fíjese la cantidad de baja frecuencia que estoy escuchando y esto me suena agradable. Y le contesto, bueno, ok, pero esto no es acaso un altoparlante creado para sonido en vivo. Sí, claro. Bueno, ¿y qué piensa usted que va a pasar cuando usted le dé más de la mitad de esa perilla donde dice volumen? Hay un criterio para construir una caja que se llama QTC, es el coeficiente de sobretensión total del altavoz a la frecuencia de resonancia. En base a él se calcula el volumen de la caja, porque de ahí va a salir el volumen del ducto en un bass reflex y va a salir el comportamiento del altavoz dentro de la caja. Esos son números relativamente fijos, en donde si comparo el QTC, el coeficiente de 0.5 que está en verde, contra el coeficiente que está en morado 1.2, que es muy utilizado, hay una diferencia, y en el 1.5 hay una diferencia de 4 dB correspondiente a una línea nominal de 0. Acá nosotros estamos hablando de la frecuencia de resonancia, pero el tamaño de la caja va a resultar en base al coeficiente que utilicemos para diseñarla. Y es muy simple deducir en la última curva de arriba, que es la de color gris punteado, qué va a pasar en los 500 y 800 Hz. Es decir, el parlante, el altavoz en esa caja no va a responder eficientemente a una frecuencia de 400, 500 Hz antes de una sobreexcursión en la frecuencia de resonancia para la que fue diseñado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Robert. Y ahí, por ejemplo, también nos podemos dar cuenta en el diseño, por ejemplo, de los altavoces de Nexo, que pues, básicamente pues todos se escuchan básicamente muy bien, tanto a bajo nivel como alto nivel, ¿no? No hay como este cambio de sensación, ¿no? Claro, no digo que sea un secreto, porque no lo es. Esto nació hace muchos años, cuando se comenzó a diseñar teniendo en cuenta los parámetros de TL Small. Pero sí que si se sigue un criterio lógico, tiene que ser un QTC lineal que entregue un tamaño de caja ideal, lineal y pequeño. Tiene que ver la frecuencia de resonancia y, como dijimos recién, el coeficiente de sobretensión total del altavoz a la frecuencia de resonancia por este valor fijo. Ahora bien, ya no hablamos de los cables análogos y discúlpenme la foto, pero a mí cuando me dicen, ok, voy a poner en marcha el Nemo o voy a comprar las placas para tener un control de los amplificadores, y yo ahora, hoy por hoy, después de esta experiencia, le digo, señor, ¿está seguro que quiere hacer una red? Porque no podemos
hablar honestamente, de seguridad en una red cuando tenemos una conexión de este tipo, cuando el computador se desconecte por un microsegundo, va a estar buscando nuevamente la red y va a ver, el resultado va a ser amplificadores de menos, controles de missing, desaparecidos. O sea que tenemos que pensar que realmente, señores, para una conexión digital, sea de control o de entrega de audio, hay que configurar una red. Esto me hace acordar, hace muchos años, la culpa para nosotros eran nuestros viejos computadores, pero en realidad no. O sea, el sistema de control siempre funcionó siempre y cuando tengamos un gasto económico relativo al resultado. Primero tendríamos que hablar un poquito. Le voy a pedir a Chacho si nos quiere contar un poquito acerca del sistema de control. Antes de seguir, ¿sí? ¿Es posible, Chacho? ¿Que hablemos de qué, perdón, Diego? Digo, perdón, Robert. No, es que si nos puedes contar un poquito acerca del audio digital primero para tener... claro, y digo, bueno, ya que estamos hablando de mitos y realidades, pues sí es bueno, digo, creo que todos tenemos muy claro el tema del audio análogo, pero hay que hablar un poco del audio digital porque hay muchos mitos y muchas cosas acerca de la resolución y de todo esto, ¿no? Entonces, para esto me voy a robar de una presentación, de una plática que doy, que es una plática sobre rango dinámico, que básicamente hay una parte donde explicamos y hablamos del audio digital. Me voy a robar esta parte. A ver, díganme si estamos viendo la presentación. Sí, sí, Chacho. Ok. Cuando hablamos de audio digital, pues el audio es una señal continua, ¿no? Es una representación continua. Y pues, tiene que ver precisamente pues, con el material que estamos grabando y todo. O sea, una cosa es tu respuesta de frecuencia, que es nuestro espectro audible como seres humanos, que todos sabemos que es de 20 a 20 kilohertz, y otra cosa es el rango dinámico. Cuando hablamos de rango dinámico, pues es esta diferencia rápidamente entre el sonido más bajo y más alto que somos capaces de percibir, ¿no? Cuando hablamos de música, pues creo que es lo que más nos importa porque es lo que reproducimos y todo, y nuestro objetivo con la sonorización. La música fuerte no es música dinámica, es música fuerte. Una banda de rock, una banda de heavy metal, está tocando fuerte, pero no tiene dinámica. O sea, no es, bueno, sí tiene dinámica, pero no es precisamente lo más dinámico. Cuando hablamos en música de dinámica, yo creo que lo mejor que nos podemos referenciar es con una orquesta sinfónica, ¿no? Una orquesta sinfónica es lo más dinámico que existe, porque sus partes bajas, o sea, vamos a pensar en Beethoven, en la novena sinfonía de Beethoven, en su momento más piano, estamos hablando de que tenemos estamos alcanzando los 30-35 dBAs de escucha en estas partes así muy, muy pequeñas, y en los fortísimos ya cuando está el coral, cuando está a tope y a todo volumen, tenemos picos que tocan los 105, 108 dBs, ¿no? Esto expresado en una relación, estamos hablando de que tenemos una diferencia de 80 dBs. Entonces, este número es importante porque es lo que nos va a ayudar a entender estas expresiones del audio digital, ¿no? ¿Cuál es la música más dinámica? ¿Cuál es el ejemplo más dinámico que tenemos? Una orquesta sinfónica. ¿Cuál es su diferencia dinámica? 80 dBs. Este es el dato que necesitamos saber, ¿no? Esto en cuanto a la intensidad. En cuanto a nuestra capacidad de escucha, de rango de frecuencias, ya habíamos dicho que es de 20 a 20 kilohertz. Tenemos aquí que aparece para el audio digital, digamos que este es el pilar del audio digital. Ay, se me fue la
la imagen. Uy, perdón. Es el teorema de Nikic. Si ustedes recordarán, esto es el sustento, digamos, matemático, precisamente, del audio digital, ¿no? El teorema de Nikic dice que la reconstrucción de una señal periódica continua en banda, a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si ésta se limita en banda y el muestreo es superior al doble de su ancho de banda. Esto es, Philips lo determina muy bien, ¿no? Si nuestra escucha es de 20 hasta 20 kilohertz, si nosotros lo duplicamos, Philips lo determinó en 22.50 en los años 70, dice, pues con 44.100 kilohertz somos capaces de reproducir perfectamente nuestro rango de frecuencias de 20 a 20 kilohertz, ¿no? Esto permite una reproducción muy precisa de todo esto, ¿no? Y en el rango dinámico, que es cuando estamos hablando de aparatos, pues es nuestra diferencia entre nuestro piso de ruido y nuestra señal más fuerte de un device. Nada más así como una mención, en un medio analógico, como un vinil, ¿no?, que está tan de moda ahora, este rango dinámico, estamos hablando de entre 65 y 70 dB. Es la capacidad dinámica que tiene para reproducir. En el caso de un cassette, su primo, que es el más cercano, pues dependiendo si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que eso es materia de otra plática, pues estamos hablando de 55 a 70 dB de rango dinámico. Cuando hablamos de una cinta de carrete de estudio de grabación, pues estamos hablando de 80 dB de rango dinámico. Pero cuando hablamos de audio digital, pues nuestra primera referencia que nos viene es precisamente el compact disc. El compact disc era lo que decíamos que Philips toma esta determinación de 44 a 100 kHz. Cuando Philips y Sony lo diseñan, lo que hacen es diseñar el Perfect Audio Forever, o sea, un medio que coincida con los límites de la capacidad humana de la percepción, ¿no? Entonces, en un audio de 16 bits, estamos obteniendo un rango dinámico de 96 dB, muy superior a la cinta, muy superior a todo. Y si nos ponemos a pensar en el términos de la orquesta, pues estamos hablando que tenemos entre 16 y 20 dB más de headroom para poder escuchar y que quepa toda nuestra capacidad dinámica en este espacio, ¿no? Y tenemos una respuesta de frecuencia de 20 a 22 kHz, ¿no? Además, con una duración de 74 minutos, ¿no? Pero, ¿esto qué significa en los términos del mundo real? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en sonoridad, tenemos que pues, nuestra respiración pues, estaba en el rango de los 20 dBA, una biblioteca silenciosa está en el rango de los 20, una conversación que tienes con una persona está en el rango de los 40, una aspiradora, estamos hablando de 70 dB. Cuando hablamos de un concierto de rock fuerte, ¿no? Más o menos estamos teniendo un problema, ya muy alto, estás hablando de 130 dB. Cuando hablamos de la turbina de un avión, medida a unos cuantos metros, pues estás hablando de 130 dB, cuando sonidos ya más allá de eso, pues un volcán haciendo erupción, el Challenger despegando, están sobre el rango de los 150 a 180 dB. Y en el mundo conocido, pues solo la bomba atómica es capaz de alcanzar estos 200 dB. Entonces, traducido en audio, traducido en bits, y es precisamente de lo que queremos platicar. Cuando hablamos en la medición de puntos de referencia para reconstruir una señal analógica en bits, un audio de 8 bits tiene 255 puntos para poder representar esta dinámica de 48 dB. Que serían esos puntos de amplitud, ¿no, Chacho? Que se ven ahí en tu gráfica, ¿verdad? Sí, son los puntos de amplitud o los famosos cuadritos estos con los que se representa el audio digital, que normalmente es como una escalera, ¿no? Que así se representa, que además, aquí lo que quiero decir es que pues, es erróneo esa representación de escalera. Digo, no vamos a dar toda la definición de audio digital, pero lo que sí queremos entender es cuántos puntos
precisamente ¿cómo se llama?, de referencia tiene los samples en un sistema métrico por ejemplo, de 16 bits. Estás hablando de 65.536 representaciones para poder alcanzar estos 96 dBs. Sin embargo, un sistema de 20 bits, que esos prácticamente no existen, nos los brincamos, tienen 1.4 millones, y un sistema de 24 bits pues, tiene una resolución de 16.7 millones para representar esta onda. Sin embargo, en términos perceptuales, 16 bits con esos 65,000 puntos alcanza suficiente para tener esta representación. El hecho de aumentar la cantidad de bits y aumentar esta resolución, pues nos da mayor capacidad dinámica, pero pues como ya vimos en la gráfica anterior, prácticamente no tenemos un sonido musical o algo que tenga esta intensidad, ¿no?, de 144 decibeles, ¿no? Sin embargo, pues esto lo que nos permite es tener márgenes de procesamiento mucho más amplios y mucho más precisos, ¿no? Uno de los grandes mitos que hay en la representación del audio digital es representarlo como una escalera, porque si fuera como una escalera, o sea, si fueran como que cuadricula el audio, pues en realidad se necesitarían más puntos para poder representar esa escalera. En realidad se parece más a estas paletitas que tenemos del lado derecho, que vemos que es la señal analógica y abajo la señal digital, y estos puntos se unen para reproducir la señal, ¿no? Hay por ahí buenos materiales, ¿no?, acerca de cómo se representa esto. Pero pues sí queríamos platicar un poco, ¿no?, acerca de cuáles son estas diferencias entre el audio de 16 bits y el audio de 24 bits. O sea, de lo que estamos hablando básicamente es de una diferencia en la capacidad dinámica, más no en su calidad de reproducción en realidad, ¿no?, en su calidad perceptual. Estoy de acuerdo, Chacho. Fíjate que la escalerita es más accesible a representar el PWM, que es la conversión a la salida de los amplificadores digitales, en donde sí el transistor está switcheando diversas tensiones. En ese caso es un poquito más aplicable, pero no en el caso del PCM o el sigma delta, etcétera. Estoy de acuerdo. No, y bueno, pues es una representación al final, ¿no? O sea, el sonido, pues es una secuencia en una línea de tiempo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en audio digital, pues es la entrega de ceros y unos, o sea, una entrega de una secuencia de números que en teoría debería ser perfecta. Pero cuando esta secuencia de números no es entregada, digamos, en una constante de tiempo, es cuando se produce uno de los principales fenómenos del audio digital, que es el jitter. El jitter, ¿no?, que es una cosa que hay que hablar de ella y evitar a todo tiempo, ¿no? O sea, básicamente el jitter, por decirlo de alguna manera, pues es un error en la entrega, en la cuantización, en el tiempo en que se entrega la señal digital, ¿no? Que esa es la manera en que se afecta, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué puede salir mal en ceros y unos, no? Lo que puede salir mal en ceros y unos es el timing con el que se representa, que es básicamente el problema fundamental del audio digital, ¿no? Que y ahí es cuando entra el word clock, ¿no? Que es necesario Y ahí es cuando es muy importante el word clock, precisamente para tener un jitter bajo, ¿no? Y desde lo que vamos a seguir hablando ahora, ¿no? De estas conexiones digitales y todo en nuestro mundo del audio, Roberto. Ok. Ya que estamos, entonces, por supuesto que son señales muy rápidas y de muy alta frecuencia. El cable podría comportarse como un filtro. Acá, arriba, a la izquierda, es la señal de fuente. Si nuestro cable es de muy baja calidad o de muy largo, acuérdense que estos son señales que van desde un 0 hasta un voltaje determinado, que va entre los 3.5 y 5 volts.
por problemas de distancia o por problemas de terminaciones de impedancia inadecuadas, puede aparecer ruido. Pueden producirse, como vemos arriba a la izquierda, problemas de amplitud, en donde el sistema, por su registro de aproximaciones sucesivas, lo resuelve por proximidad, ¿no? Que es un error de cuantización, sin lugar a dudas. Se acerca, pero no es. Se acerca, pero no es. Nosotros siempre me gusta aclarar, porque cuando empezamos a hablar de la red y de su conexionado, claro, nosotros escuchamos música en YouTube con el teléfono y nos parece que es todo correcto. Y si hay un timing equivocado, estamos acostumbrados, hasta nuestra mente está acostumbrada a que también se corte cuando el ancho de banda no da. Pero para nuestro sistema profesional eso no es adecuado, ni va a sonar como debe sonar, por esas resoluciones de amplitud que tiene el sistema. Es más, o sea, yo he aprendido muchísimo escuchando a algunos usuarios que son clientes que son audiófilos del high-end, etcétera. Y si ustedes se acuerdan, hasta algunos te compraban unos filtros mecánicos para poner debajo del reproductor de CD para eliminar el ruido del motor. Fíjense qué tan importante será si lo escuchamos con alta calidad. Digamos que lo que dijimos por desajuste de impedancia, obviamente, el AES debe tener sus cables a 110 ohm. Pero el MADI debe ser 75 ohms. Un patch de conexión pasivo, es decir, un empalme, puede reducir la longitud máxima equivalente del cable en un buen par de metros. Y por supuesto, el largo del cobre nunca debería sobrepasar los 100, ¿no? La conexión es digital. Correcto, entonces, en consecuencia, hay normas similares. Hablando del cable de cobre, por supuesto, use cable blindado siempre que sea posible. Hay par retorcido blindado y par retorcido sin blindaje. El blindado tiene una mejor protección contra la interferencia electromagnética y un cable sin blindaje puede funcionar en muchos casos, pero no es recomendable. Vuelvo a repetirlo porque muchas veces los muchachos están en la bodega y dicen, bueno, vamos a conectar las placas Dante, y salen a comprar un módem y salen a comprar el cable UTP. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo interfiere, cómo es que funciona la interferencia magnética en una señal digital? Que uno pudiera pensar en principio que la señal digital pues debería ser inmune, ¿no? a la interferencia magnética. Pues no lo es. Y primero a la distancia. Yo recuerdo haber recurrido en muchos casos, en el caso del UTP, vuelvo a repetirlo, ¿de dónde va a inventar los unos? De un voltaje. Un voltaje que sale entre 3.5 y 5 volts en el source, en el emisor. Y tiene que llegar con el mismo voltaje arriba. Porque si yo no lo estoy viendo, el sistema lo va a resolver. Si tengo inducción electromagnética, también se va a comportar con interferencias. El sistema no va a saber qué hacer. Recordemos que son señales de muy alta frecuencia. Entonces, si hablo del cable de cobre, tenemos 4 categorías que son compatibles. Cat5 es el estándar original que se utiliza en redes de 10 megas a 100 megabytes. El 5E es un estándar mejorado. El Cat6 también es compatible, pero tiene más vueltas tensas por metro
y un separador para cada par. Ese separador normalmente es un foil, ¿no? Y mejoría, fíjate, Chacho, qué importante es que el Cat6 mejora los problemas de crosstalk. Hostia, entonces estoy diciendo que hay diafonía entre un par y otro. Sí que la hay. Si no, el Cat6 no existiría. Cat6 puede tener un separador que puede ser un foil, pero el Cat7 tiene un blindaje individual para cada par. Eso es para que pensemos lo que estamos haciendo al momento de conectar nuestros devices. Esto no estoy hablando de un sistema profesional, estoy hablando de haber pasado 3 días con un cliente quejándose de que el sistema no funcionaba. Pero vuelvo a repetir, ¿estás seguro que quiere hacer una red? Porque vaya pensando. Obviamente, 2 tipos de cables. El núcleo sólido o el núcleo enroscado, ¿no? Stranded. Por supuesto, el stranded son varios filamentos que son más flexibles y más fáciles de manejar. Esto es útil para los shows, ¿no? Para los touring. Pero para instalaciones podría pensar en el sólido. En utilizar núcleo sólido. Cuando sea posible, utilice núcleo sólido. Los cables trenzados son más flexibles, pero no son tan buenos para transmisión a distancia. Y el trenzado no debería, honestamente, si decimos 100 metros, estamos exagerando, porque en realidad no debería usarse más de 60 metros. Y esos 60 metros se pueden ver agregados en 10 metros sin querer, simplemente por hacer un patch, una conexión. Entonces, Robert, sí podemos decir que sí es mejor un cable Cat7 para transmisión de audio digital. Sí, sinceramente. O sea, el 7 tiene un blindaje individual por cada par, lo que mejoraría entonces los problemas de ruidos electromagnéticos y entre ellos, entre cada par, el crosstalk o diafonía. Y bueno, no por casualidad los cables que compramos. Ustedes saben los cables que se están utilizando para las redes, yendo desde la consola, yendo del mixer hasta el rack, están siendo cables muy especiales. Cuando nosotros tratamos de hacerlo andar con Cat5, ¿o no? Sí. Sí. Confieso, sí. Somos malos, o sea, yo vuelvo al ejemplo de la primera página, somos malos. Pues después nos quejamos, que el sistema de control es una porquería. No. No, piense que está usando un Cat5 de 80 metros y etcétera, ¿no? Seamos cariñosos. Para ello, y en eso creo que tenemos el récord en la fábrica, o sea, ya por los 2005 instalamos una iglesia toda con fibra óptica, y realmente que los conversores no son excesivamente caros. La fibra en sí está definida por 2 diámetros, el núcleo y el revestimiento. Ojo, ¿qué hace el revestimiento? Por un sistema que se llama reflexión interna total, lo que tiene que hacer es atrapar la luz para que siga funcionando en el núcleo, para que siga siendo transmitida por el núcleo. Porque si no, la luz escapa del núcleo. Si bien es un láser, la luz se va a desparramar por el entorno. Sea adecuado al diámetro del núcleo. En ese caso, tenemos
el multimodo, donde por supuesto, resulta en un costo menor para transmisión simultánea de varias longitudes de onda, ¿sí? Ujú. Pero el núcleo es mucho más caro, el revestimiento es absoluto, el núcleo es más grueso, el revestimiento por ende es más caro y no puede recorrer tantas distancias. En cambio, el single mode es ideal hasta varios kilómetros, se puede recorrer varias distancias. Y bueno, una pregunta aquí, en términos prácticos, el multimodo y el modo simple, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuántos canales podemos enviar de audio digital Claro, en el multimodo o en multimodo el single mode? vas a enviar diversos canales que pueden ser no solo de audio. Audio y video, o sea, como los DMAX y estas Claro, cosas. o sea, es lo que utilizan obviamente las compañías de De broadcasting, broadcast. ¿no? Claro, obviamente. O sea, Entonces, donde van a para... modular diversas señales y diversas zonas y etcétera. Entonces, Es lo que seguramente hay tirado en la calle y lo vemos como si esta fibra debe tener, el grueso final del cable puede llegar a ser de un par de casi de 1 pulgada, ¿no? ok, y el single mode, pues sí nos está sirviendo para 128 canales de ida, 128 canales de regreso en audio. Sí, porque recordemos que es un tren de pulsos. Es decir, no nos confundamos con que el multimodo tiene varios canales. Tienes varios canales de varios canales en todo caso. El single mode, el tren de pulsos enviado desde un mixer, le dice, señores, este bit es de arranque. A continuación va audio canal 1, a continuación va audio canal 2 y así sucesivamente. Imagínense, para transmitir 128 canales, la velocidad del tren de pulsos, ¿no? Y no solo la precisión, la velocidad del tren de pulsos, pero en modo simple puede haber 128 canales de audio tranquilamente porque están modulados dentro del UTP o del STP o dentro de la fibra, pero están modulados en una señal en serie. Es un dato serie. Ok. En cambio, en el multimodo estamos metiendo muchos datos series. Puede ser un dato serie de audio, un dato serie de video, un dato serie de transmisión, etcétera, ¿no? Entendamos, en el single mode podemos meter un dato serie de 128 canales, porque total es un dato serie. No es que le ingresen los 128 canales dato en el cual van incluidos los 128 canales. Ok. Ahora sí, Obviamente, clarísimo. ¿no? Obviamente que esto ya entra dentro de los errores mencionados recién, o sea, la resolución por problemas de cuantización, ¿no? Imagínense que ese dato serie, más información traiga, peor va a ser de decodificar. O sea que, bueno, ese está mal expresado peor, pero es un desafío para los fabricantes, ¿no? Claro. No es lo mismo transmitir en AES, que usted se tiene 2 canales, a transmitir en Dante con la cantidad de información que tiene, ¿verdad? Sí, No no es lo solo hay datos mismo. de audio, sino hay datos de control. Por consecuente, obviamente que el cobre es más económico, pero la fibra recorre más distancia. El cobre puede ser afectado por interferencias, sistema de intercom, RF, iluminación, etcétera, lo que llamamos emisión electromagnética, y seleccionar de acuerdo al costo-beneficio de la fibra es modo simple o multimodo. Por ejemplo, como dato, el Teatro
El Teatro Nacional de Guatemala está armado con fibra multimodo. Y entramos en la última parte de el concepto de integración, que es la prevención de fallas. Eso en nuestro rubro muchas veces se llama redundancia. Hay redundancia en la red digital, hay analog fallback, porque en algún momento la red digital puede fallar, y redundancia en el sistema de amplificación. Vamos con la primera. Aplicación en Dante. Obviamente, tenemos un primario, un secundario que está conectado a la red secundaria de la red Dante para el modo redundante. ¿Sí? Ajá. Y un segundo puerto primario en modo redundante. Es decir, si por ejemplo yo me quiero conectar o integrar solo con estos puertos, tengo un remoto dedicado. ¿Sí? Ese nos podría funcionar bastante bien para el control de Nemo, Robert. Básicamente sí, pero no debiese, en realidad debiese funcionar de todos modos igual por el primario. Por el primario, exacto. O por el secundario en caso que el primero falle. Por ejemplo, el primario y el secundario transmiten audio continuamente. Sí, el consumo de datos de la red Nemo pues es muy pequeño, no es insignificante comparado a la transmisión de audio, entonces no tiene ningún problema en convivir por ahí, ¿no? Exacto. Y en el tren de pulsos que mencionamos antes, ¿no? Porque no solo es una data de audio, ese tren de pulsos, ese dato serie también tiene incorporado la data de control de cambios a efectuar en los amplificadores, ¿no? Perdón. O sea que al mismo tiempo simultáneamente están transmitiendo primario y secundario. Exacto. Hay diferentes formas de verlo, o sea, creo que el más listo de nuestras tres opciones es el Dante, porque tiene su forma de detectar que el primario se detuvo, cambia automáticamente el secundario. En AES sucede por la ausencia del reloj, ¿no? Y en Arbitrum también por la ausencia del reloj, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en ese caso? Ausencia del reloj. Ok, el NX-Sound se puede programar con todas sus entradas análogas conectadas, ABCD, y decirle al amplificador, ok, en caso que falle la entrada digital, por favor cámbiese automáticamente a las entradas análogas. Si está encendido, acá dice Analog Backup On, y él nos va a dar un aviso, nos va a decir no audio from network, y se conectó al Analog Fallback. ¿Ok? Ok, ahora, pero a ver, ¿qué mencionabas del reloj en AES? O sea, no, o sea, obviamente el tren de pulso tiene un sincronismo, ¿no? Ajá. Lo mismo que pasa con todos, pero cuando la placa que tenemos en el amplificador es AES, el amplificador automáticamente salta al fallback por la desaparición del sincronismo de reloj, del AES. Digamos, tiene el mismo sistema, pero implementado de otra manera en Dante, ¿no? Un poquito más complejo, poder decirlo así. Sí, es básicamente cuando no detecta esa red es cuando entra el sistema análogo, ¿no? Ahí para entrar redundancia. Analog fallback. Y por último nos tocaría decir, bueno, ¿qué pasa si lo que falla es el amplificador?
En ese caso, tenemos que usar los Digital Patch Unit. ¿Sí? Primero que el Digital Patch Unit tiene dos fuentes. O sea, recuerden que nuestro sistema de sonido tiene que ser protegido y redundante. Tiene dos sockets detrás, porque de acuerdo a lo que pase, él va a funcionar con este o con este. No solo es el caso, sino que al fallar un amplificador, el DPU va a funcionar con el amplificador que queda de backup. Espera. Exactamente. Los backups se tienen que usar con él. Eso se usa a través del GPIO, que es el conector de B25 que está detrás de los amplificadores. El GPIO debe ser conectado en modo 6 y para el amplificador, que funciona siempre en modo normal, para el backup 6. Para el normal tiene que estar en modo 7. Esto nos dice que no deberíamos usar el DMU, que es el meter, cuando utilizamos backup, porque el meter, el DMU, funciona en modo 1 solamente. Cuando utilizamos sistemas de backup en estadios o en vivo, tenemos que utilizar un software especial, un firmware especial, perdón, que nos admite el uso de modo 6 y modo 7, porque si vemos un NXAM con un firmware estándar, nos dice... No lo vamos a poder hacer, ¿no? No lo vemos, termina en modo 5, que es el uso de remotos. Entonces, recuerde, cada vez que va a hacer un backup con un NXAM, tiene que solicitar a representaciones de audio que le pase el firmware especial que contiene sus mismos parámetros, pero está preparado para que su DPU funcione en modo backup y aparezca modo 6 y modo 7. ¿Sí? Sí, Robert, básicamente los DPU van conectados al revés. Sí. Ok, es precisamente esa imagen la que ibas a explicar ahí. Adelante, Robert. Ok. El DPU se utiliza al revés. Es decir, con el frente hacia atrás, por una facilidad de conexión, porque la parte de atrás solo tiene dos conectores de Speakon de 4 patas. Entonces, la parte trasera, en lugar de ser el input, ahora va a ser el output. Por eso necesita el firmware especial, porque la va a hacer trabajar invertida. Y se hace una interconexión entre todas las pacheras para que la señal del amplificador de backup pase hasta la pachera de arriba, porque él va a ser programado de modo tal. 4-1 es el máximo. Usted puede tener un amplificador de backup contra 4 normales. Ese es el máximo permitido. No puede hacer más sistemas a menos que empiece a poner más sistemas de backup. ¿Sí? Pero en la interconexión es 4-1. Sí, el máximo permitido. Ahí podríamos pensarlo, por ejemplo, para la gente que hace instalación, no sé, y está haciendo un estadio y tiene diferentes IDFs o sites remotos, y a lo mejor ahí tienes 3 amplificadores y ahí quieres meter un amplificador de backup, lo puedes hacer y así te vas hacia otro site o otro IDF, pues puedes poner otros 4 amplificadores y un backup y así lo tendrías que ir haciendo, ¿no, Robert? Perfecto, eso mismo. Entonces, cuando fíjense que la pachera ahora está vista de atrás, el DPU, y nos dice, estoy trabajando en modo normal, salgo por A y salgo por C. Fíjense, uso normal a la izquierda, amplificador, canal A, canal C. Cuando va a cambiar el backup, vamos a ver en los otros 2 conectores, en los otros 2 displays que dice backup link. Vuelvo a repetir, esta es una versión especial del firmware para hacer trabajar
el DPU en un modo invertido. Robert, Robert. nos están preguntando que en cuánto tiempo hace el cambio. ¿Es imperceptible? ¿No se corta el audio en el cambio del backup? Es muy rápido, ¿eh? Es muy rápido. En las últimas versiones de software, y tengo la experiencia en el Estadio Nacional de Chile, que esto fue en marzo, principio de marzo, que se puso en marcha y yo no estaba, obviamente, lo estaba viendo por video, es inmediato. Es absolutamente, es lo que tarda un relé en conectar. Nada. Okay. Sí, inmediato. Es un pequeño drop y ya nada más. Es decir, hay un pequeño tiempo en el cual usted le dice, es decir, hay una instrucción, ¿no? Obviamente, hay una interconexión de todos los, a ver si está acá, GPIO, por detrás los amplificadores. Acá está el DB25, ¿lo ven? Sí. Que lo señalo con el ratón. ¿Lo ves, Diego? Sí, lo vemos. Sí. Bueno, ese ese que acabas de señalar, esos están todos interconectados. Entonces le dice, de backup le dice, señores, yo estoy disponible por cualquier cosa, ¿no? Entonces, le va a avisar al de backup, señor, yo dejé de funcionar. El backup automáticamente va a cambiar su programa, porque, por ejemplo, usted puede tener un STM acá, otro STM acá y puede tener un PC15. De modo que en va a tener que programar STM y PC15. Él va a tener que reemplazar a ambos y no sabe cuál va a ser la falla. Entonces, si que tiene el PC15 le avisa que falló por el GPIO, va a tardar un segundo en cargar el programa del PC15, que ese es el segundo que usted va a tener de silencio. Por acá hay otra pregunta, Robert. Eso creo que responde a la pregunta de cuánto tiempo demora. El DPU no demora nada en cambiar, porque es un relé. El que tarda en cambiar el programa es que es el backup. Si usted backupea uno por uno, tiene siempre cargado el programa correspondiente y el backup no demora nada. Demora un segundo si le dice, ok, llame al programa, llame al setup guardado número 04. O sea, básicamente ahí está cambiando el preset, ¿no? Tenemos también que cargar esos presets, ¿no? Exactamente. Va a demorar el tiempo que el backup tarde en cargar el preset. Usted puede tener GOS12, PC15 y STM. Y en de backup va a tener 3 memorias. ¿Verdad? Sí. Entonces, si le avisa, hey, el que falló es el GOS12, él va a cargar el setup del GOS12 y va a tardar ese segundo en hacer un refresh, en el recall, mejor dicho. Eso es lo que va a demorar. Ok. Robert, hay una pregunta por acá. Sí. Nos pregunta David Leal. Actualmente tengo un sistema de GOS12 amplificado con el NXAM 4x4. ¿Valdría la pena innovar con el nuevo modelo 4x4 MK2? ¿Lograré un mejor sonido o quizá más presión? Por favor, que alguien me aconseje. Mira, querido amigo Leal, no creo que el gasto lo amerite. No creo que la inversión lo amerite. Sí que hay que reconocer que los MK2 son más eficientes, casi un 99% de eficiencia, que no se va en calor. Recuerden que la parte cómica de que nosotros siempre, la gente de audio profesional, desconfiábamos de la clase D, pero también puedo decir, envidiábamos
la situación de esos amplificadores clase D que estaban tirados en el baúl de los carros, debajo de los asientos. La disipación de calor es nula, por ende la eficiencia es altísima, el consumo se ve minimizado. Yo no sé si está bien que lo diga o no, querido Fermín, pero yo a fin de año usé MK2 para el STM. Fueron los primeros 4x4 que llegaban a Estados Unidos y realmente el sonido es impactante en media a baja frecuencia, y en baja frecuencia el golpe es mayor. Pero no sé si amerita en el caso del GS12. Yo no lo haría, solo en ese caso. Si usted me dice adquirir un sistema de subs Nexo, tengo la posibilidad de adquirir un MK1, un MK2, le digo, no lo dude, porque el MK2, obviamente, aparte de lo que mencioné, de la eficiencia, el bajo consumo, tiene algunos watts extra con un damping factor importante. Ahí está la recomendación para nuestros amigos que tienen STM. No, sí, honestamente, o sea, como todos, o sea, somos todos cuidadosos, y a mí me toca, honestamente, igual que ustedes, ir a soportar shows o bien y acompañar al cliente en sus primeros 2 o 3 shows con sistemas nuevos, y uno es muy cuidadoso de lo que le va a ofrecer porque es responsable de sus aseveraciones, ¿no? Pero sí, muy recomendable en ese tema, muy recomendable. En el caso del GOS12 es posible, pero mientras no tenga otro sistema, yo no lo haría. Ok, había otra pregunta más, mi querido Robert. Esta más hablando del tema sobre, cuando estabas hablando de acústica, nos decían si podríamos profundizar en relación a los parámetros TL-Small en el diseño de un sistema acústico. Ok, sí, porque en realidad todo nació a partir de los parámetros de Thiel. Lo demás fue aproximación. Y acordémonos que eso no es tan, al menos para mí, no es tan antiguo, ¿no? No es tan antiguo. Tendríamos que dar para eso, explayarnos un poquito más. Hoy solo dijimos por qué se aplicaba un criterio de diseño en la caja, pero sí podemos incorporarlo en una nueva sesión, ¿no? Hablar un poquito más. Es un tema ahí que da para mucho tiempo, ¿no, Robert? Yo soy el fanático, ¿no? De mostrar primero, y creo que Chacho es igual. Yo primero le hago hacer la fórmula, como para calcular un crossover. No, primero hágamelo con la calculadora y después compre siempre un software. Porque cuando usted lo hace con la calculadora sabe el criterio que se utilizó. Cuando usa el software solo ingresa los datos. Pues, ¿verdad, Chacho? Estás muteado, mi querido Chacho. No es lo mismo creer a que te conste. No es lo mismo, supongo que está bien a que me consta que está bien. O sea, hay una gran Claro. Pues bueno, ahí en ese aspecto, Robert, no sé si tengas algo más que compartirnos. No, solo, por supuesto que el anuncio de mitos, y solo tiramos algunas puntas, pero creo que en el próximo vamos a ser un poco más estrechos en ese campo. Sí, es que sí, cuando estábamos organizando el tema platicábamos, ¿no? Si el reloj nos daba más precisión en nuestro audio digital o no.
qué era realmente lo importante, si el jitter o no. Bueno, el jitter es definitivamente, pues, yo creo que el problema más sensible, ¿no?, del audio digital, que es, por ejemplo, ahorita en la transmisión, cuando oyen que Robert se empieza a así a hacer, ¿cómo se llama? El audio, eso es un jitter, básicamente, ¿no? Entonces, que no está llegando todo a tiempo y ocurre esta distorsión, ¿no? Y cómo debemos imitarla y qué importante es el cable. Fíjate que yo no tenía idea esto del Cat 7, ¿no?, que venía blindado individualmente. Sabía que el Cat 6 tenía un blindaje, pero siempre me preguntaba, bueno, pero ¿en qué afecta, no? ¿Cuál puede ser la afectación electromagnética a un cable que está mandando ceros y unos, ¿no? Entonces, okay. Bueno, qué bueno que lo platicamos. Bueno, pero ahí en este caso, digo, para todos los que nos están viendo, tanto en Zoom como en Facebook, viene una parte 2 donde vamos a desarrollar a más profundidad algunos tópicos específicos en donde vamos a hablar también de cableado, porque hay cosas que hablamos, hoy hablamos de calibre, pero hay otras cosas más sobre los tipos de cableado, los tipos de conductores, y algunos otros temas que quedan, que hablábamos justamente dentro de la descripción, hablaba Chachos entre la esotería y la ciencia, ¿no? ¿El cable libre de oxígeno suena mejor con un cable con oxígeno? Los cables de plata, ¿no? Estos famosos cables. Pero por ahí, bueno, Robert, no sé si quieres irnos adelantando una experiencia. ¿Los conectores de oro funcionan mejor? Con estos cables. No, yo hice mis experiencias ya les digo, teníamos unos distribuidores que se ocupaban de high-end también y nos sentábamos largas horas a sacar un cable, poner otro cable y en algunos casos sí funcionan esas tecnologías, inclusive como les vuelvo a decir, fíjense cuán loco parece el tipo que le pone el foam especial para bajar el ruido del motor del CD, sin embargo, usted lo escucha siempre y cuando tenga un sistema adecuado. Y nosotros que usamos Nexus estamos muy acostumbrados a escucharlo bien, honestamente. Sí, por ahí decían, ¿no?, que tú puedes tener una tarjeta que convierta a 96 kHz, a 192 kHz, el convertidor, pero pues también necesitas el resto del hardware, ¿no? El preamp correcto, la salida correcta, la bocina que sea capaz de reproducir y explicar esas diferencias que de repente llegan a ser ya muy sutiles, ¿no? Que a veces en equipo barato, pues por eso es equipo barato, ¿no? Porque no tiene esa capacidad. Concretamente sí, creo que la próxima sesión vamos a hablar de algunos mitos o algunos vicios un poco más comunes referidos a nuestro trabajo diario, ¿no? Sí, suena mejor una consola 96 kHz que una 48. Esa es una cosa ahí. A desarrollar. Pues a todos los que nos acompañaron el día de hoy, primero que nada les quiero dar las gracias al panel, a Diego, a Chacho y bueno, a nuestro super invitado que ha sido súper, que trae su playera. Tú te vistes Repre. Sí, de la boutique de Repre sale ahí la playera de Nexo. La mejor colección de ropa Nexo está en Repre. Pues nos vemos la siguiente semana. Ahí tuvimos algunos temas, pero al final salió avante este webinar. Les agradecemos muchísimo por habernos sintonizado el día de hoy. Ahora sí que ya estamos en viernes, así que feliz fin de semana, pásenla bien. Les agradecemos mucho su tiempo por acá y nos vemos la siguiente semana. Ya les estaremos avisando y de qué será nuestro siguiente. Sí, ahí nos dicen que se están haciendo adictos a nuestros videos. Nos mandan comentarios. Bueno. Gracias. Gracias, Ramón Gallo. Gracias, Ramón. Bueno, pues les mandamos un abrazo y nos estamos viendo la siguiente semana. Pásenla bien, cuídense mucho. Gracias. Y que estén muy bien. Saludos, Rosel, a Mike Rodríguez. Bye a todos.